Bueno, yo soy Sergio Alcalá, soy profesor aquí de la facultad y también pues estoy terminando el doctorado en el INMEGEN y estoy asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad de aquí de la UNAM. Y lo que les voy a hablar hoy es sobre lo que llamamos ciencia de redes, que antes se le llamaba como redes complejas, pero dado que han convergido varias disciplinas en este campo, hoy por sí se considera una ciencia en sí. Entonces, bueno, hoy por hoy podemos ver todo como una red. Pues tenemos redes de transporte, como el metro, seguramente lo hemos usado, la internet, que todo el tiempo lo estamos usando, las redes de negocios, las células, redes en las células, etc. Hoy por hoy, todo lo podemos modelar con una red. Pero, ¿qué es una red y cómo es que podemos construir este modelo? Es de lo que les voy a hablar un poco hoy. Entonces, más o menos el scope de la plática va así. Voy a hablar un poco de la teoría de gráficas. Bueno, primero quiero preguntar, de aquí, ¿quiénes son matemáticos? Si hay físicos, si hay biólogos, si hay computólogos. ¿O la mayoría son matemáticos? Todos son matemáticos. Ok. Bueno, ya no hay un. Ok, bueno. La nueva versión de la teoría de gráficas, o la ciencia de redes, es ya multidisciplinario, sin embargo tiene su origen firme en la teoría de redes, en la teoría de gráficas. Entonces seguramente algunos de ustedes conocen este problema, que es el problema de los puentes de Königsberg, que es una ciudad en Prusia, y el asunto es el siguiente: pasa un río por ahí que divide la ciudad en 4 regiones y hay 7 puentes que están interconectando la ciudad, las 4 regiones de la ciudad. Entonces el problema es el siguiente: es posible dar un paseo comenzando desde cualquiera de estas regiones, pero pasando solo una vez por cada uno de los puentes. Entonces, ¿ustedes qué dicen? En la época, alrededor de 1700, este era un problema atractivo y muchos matemáticos lo usaban como pues un juego, ¿no? Un juego en el sentido estricto, ¿no? De teoría de juegos. Entonces, ¿cómo resolverlo? Entonces, a ver, vamos a hacer primero la trivia. ¿Quién dice que sí se puede dar un paseo por todos los puentes? O sea, pasar solo una vez por cada puente. ¿Y quién dice que no? A ver, ¿quién dice que no? Porque esa es la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, entonces, efectivamente la respuesta es no, y tiene que ver con que el número de pasos intermedio sea par de las regiones. ¿De qué cosas? De nodos, ¿no? Bueno, el asunto es que Euler lo resolvió en 1736, dando paso a esto que conocemos como, muchas gracias, Efraín, la teoría de gráficas. Él justamente, pues como seguramente algunos de ustedes ya saben, modeló cada región del pueblo como un punto, un nodo o un vértice, y los puentes como unas líneas entre ellos, una arista. Entonces, con esto dio paso a una teoría matemática llamada teoría de gráficas, la cual da origen a la ciencia de redes. Bueno, es uno de los fundamentos de la teoría de redes. Entonces, justo como podemos ver, pues ya definió más formalmente una gráfica, o graph en inglés, en España le dicen grafo, es un par de conjuntos, un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, los cuales, pues, el conjunto de vértices es un conjunto de parejas ordenadas de los mismos nodos o vértices, ¿no? Entonces, esta es una pareja ordenada y cada uno de los puntos es un nodo. Tenemos 2 conjuntos, un conjunto de parejas ordenadas y un conjunto de nodos. Esto también, cada gráfica o cada grafo tiene una representación matricial, lo cual lo hace muy cómodo porque pues, podemos trabajar vía el álgebra lineal con este objeto que representa una gráfica, que es la matriz de adyacencia. ¿Qué es una matriz de adyacencia? Pues bueno, es simplemente una matriz que en las columnas representa cada uno de los nodos y en las columnas los nodos y los renglones también. Ponemos un 0 si no hay conexión del nodo
por ejemplo, i al nodo j, ponemos un 0, y si lo hay, pues ponemos un 1. Y es una forma muy elegante de representar a la gráfica. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene trabajar con la matriz de adyacencia? Que bueno, toda la teoría lineal, del álgebra lineal, se cumple para este objeto matemático. Bueno, se puede generalizar a gráficas dirigidas, es decir, pues podemos ponerle un peso a la interacción. Por ejemplo, si estos fueran pues tasas de comercio entre dos países, a lo mejor tienen una tasa de comercio de 0.1 del país A al país E, y del país E al A, pues una tasa de 55%. Y eso pues ya no es simplemente una interacción, sino es una interacción ponderada que tiene pues otro significado. O bien, efectivamente puede que el país A no comercie con el B, pero el B sí comercie con el A. Esto pues como ya se estarán imaginando, tiene un montón de aplicaciones a la actualidad, pues lo que le llaman hoy las redes sociales, pues es básicamente un conjunto como estos, ¿no? El Twitter sería una red no dirigida, bueno, más bien, perdón, dirigida, en la cual pues tú puedes seguir a alguien y ese no necesariamente te puede seguir a ti. Y el Facebook es una red de este tipo, ¿no? En la cual pues si tú sigues a uno o se hacen amigos, en instantáneo se hacen amigos, ¿no? Entonces ahí no hay dirección, ¿no? Entonces un poco para poner estos conceptos. Pero la teoría de gráficas es toda una rama amplia en las matemáticas que tiene que ver con la combinatoria, con el análisis de algoritmos y con un montón de cosas. Los primeros estudios de gráficas son estos que son muy interesantes, que son las gráficas completas o grafos completos, que son pues gráficas en las cuales todos los nodos están conectados con todos, y también hay otros más interesantes. Esto es un caso extremo de gráficas. Ahora aquí va la pregunta, ¿ustedes creen que por ejemplo el Facebook sea una red de estas? O sea, en la que todo el mundo pueda conectarse con todo. Bueno, les adelanto un poco la respuesta es no. Incluso si pudiese llegar a una gráfica completa el Facebook, no aguantaría el número de servidores, se colapsaría, ¿no? Pero bueno, eso es algo de lo cual justamente la teoría de gráficas difiere un poco de lo que hoy llamamos ciencia de redes. Bueno, otras gráficas interesantes son el estudio de árboles. Justamente, pues aquí también en estudios de probabilidad se pueden usar. Esto es un árbol de decisiones, ¿no? Entonces, un proceso estocástico se puede representar vía una de estas, o bien muchos ejemplos en ciencias de la computación usan árboles. Es todo un asunto, son también una rama de la teoría de gráficas que se estudia bastante. Y tal vez uno de los casos más famosos es de la aplicación ya de la teoría de gráficas, es el teorema de 4 colores, el cual nos dice que cualquier mapa de cualquier forma que pueda ser dividido en cualquier número de n regiones de cualquier forma puede ser coloreado con 4 colores. ¿Cuál es la regla? El chiste es tener una región o digamos un país, y que si son adyacentes no puedan tener el mismo color. No sé si me explico. Es decir, yo no puedo dibujar de color rojo porque pues entonces habría dos rojos pegados o habría dos amarillos pegados. Entonces es la única regla que hay que cumplir. Entonces para cumplir esa regla hay un teorema, bueno, se había estado haciendo a mano y pues justamente se entraba en 4 colores. Eventualmente esto se convirtió en una conjetura y finalmente se pudo probar. Recientemente, la prueba no es tan antigua, es una de las pruebas más fuertes, es del 2005 y se hizo con una computadora. ¿Por qué? Pues porque justamente pasar este problema a una gráfica es muy sencillo, y ayudarse con la computadora vía algoritmos para colorear hace una relación estrecha entre las ciencias de la computación y la teoría de gráficas. Entonces, esta es una de las aplicaciones más fuertes. Se puede probar con teoría de gráficas que el teorema de 4 colores es cierto, ¿no? Bueno,
Esa es como la teoría de gráficas clásicas. Ahora me voy a pasar un poquito a algo más reciente, que es la teoría de las gráficas aleatorias, que fue comenzada por Paul Erdos y Alfred Rengi en 1959. Ellos publicaron este artículo que se llama Random Graphs, en el cual ellos lo que pretenden es crear un modelo para generar una red. No simplemente usar la gráfica como objeto de estudio, sino tratar de modelar. Para esta época, el estudio de las redes sociales de a de veras, no lo que conocemos hoy, sino pues redes de familias, redes de amistades o de colaboración, ya era un tema fuerte para los sociólogos. Entonces, uno de los objetivos era saber si podía crear un modelo, a partir de un modelo matemático, una red que pudiera simular este proceso de crear una red. Y ese es uno de los objetivos de esto. Entonces, básicamente el modelo es como sigue. Tenemos un montón de puntos sin conexiones y con una cierta probabilidad P, digamos una moneda, escogemos un nodo y tiramos el volado y vemos si conectamos esa pareja. O sea, elegimos una pareja de nodos y tiramos un volado. Si nos sale Sol, los conectamos y si no, pues no. Y así podemos hacer M ensayos hasta tener una gráfica que tenga muchas aristas o M aristas, ¿no? Entonces, básicamente los detalles del modelo no los voy a platicar, pero básicamente el modelo para generar una gráfica a partir de una probabilidad P, pues es más o menos de la siguiente, que es una probabilidad binomial, ¿no? Entonces, justamente M es el máximo número de aristas y M minúscula es el número de aristas que vamos a tener. Con esto llegamos a una distribución de conexiones más o menos de este estilo, en la cual si n se hace grande y esta cantidad, que es el número de nodos por la probabilidad de conexión, el volado o el dado que quieran tirar, se parece constante, esta distribución de conexiones se acerca a esta forma, que no sé si les parezca similar. Bueno, ¿cómo? Casi. ¿Qué nos dice esta distribución de conexiones? Es la probabilidad de que un nodo tenga K conexiones. Es decir, nos estamos fijando en un histograma de todos los nodos, y más bien de las conexiones de todos los nodos. Cuántos tienen 0 conexiones, cuántos tienen 1, y así hacemos un histograma. Y dependiendo del número de nodos vamos a tener, y de la probabilidad P, vamos a tener diferentes gráficas. Sin embargo, todas convergen a esta, que es justamente una distribución de Poisson, ¿no? Que es más o menos es algo parecido a una distribución normal, es un caso aparte, en el cual pues se tiene una media, es decir, que todos los nodos tienen casi las mismas conexiones cuando n es grande. Entonces, este fue un primer modelo que generaba redes con unas características topológicas, es decir, ya de fijarnos en la forma de las conexiones, fue de los primeros, ¿no? Ahora, lo importante de esto es justamente esto, que aquí estamos pensando en n muy grande, cuando n tiende a infinito. Es para gráficas ya muy particulares, son gráficas que tienen muchísimos nodos. Por lo general, las gráficas que se estudian en teoría de gráficas suelen tener 100 nodos o menos, porque además en la época visualizar más de 100 nodos pues era complicado. Sin embargo, hoy por hoy se puede hacer, y en esta época de Erdos y Rengi, pues pensar en n tirando a infinito era algo bastante innovador. Bueno, esto es lo que les decía, tiene más o menos una distribución donde tiene pues una media en las conexiones y pues se van alejando, ¿no? Eso quiere decir que casi todos los nodos tienen las mismas conexiones. Entonces, construir una gráfica de estas aleatorias, o sea, en la cual se conectan los nodos así, nos genera una gráfica que tienen casi todos los nodos la misma conexión. Ahora, la pregunta vuelve a ser, ¿ustedes creen que el Facebook o sus redes de amigos o las redes de políticos tienen esta forma?
ya se empieza a pensar, a ver como, pues quién sabe, ¿no? Seguramente una gráfica completa no es, pero una de estas, quién sabe. Vamos a resolver esa pregunta un poco después. Ok, algo interesante de esta red es que presenta algo que se llama transición de fase, que es un término muy de la física, de la mecánica estadística de hecho, en el cual a partir de cierta probabilidad, P, que es 1 entre n-1, si nosotros en vez de elegir un dado, elegimos una probabilidad de esta, los nodos empiezan a conectarse en lo que llamamos un componente gigante. Detrás de este límite tenemos grupos, o sea, empezamos a hacer nuestros M ensayos para conectar nodos y tenemos grupitos pequeños de nodos, pero cuando la probabilidad ya supera este límite, todos los nodos al acabar nuestros M ensayos van a generar un componente, un único componente, una red totalmente conexa. Bueno, perdón, una red conexa entre un solo componente, no es totalmente conexa, porque si no sería un grafo completo. Entonces, esto es muy interesante porque se parece a algo, un problema estudiado en mecánica estadística que se llama percolación. Y justamente algo que se estudia mucho en mecánica estadística son las transiciones de fase. Es decir, pasamos de un régimen de varios cachitos a un solo componente conectado a partir de esta probabilidad, a partir de variar un parámetro del modelo. Bueno, esta percolación es algo bien estudiado en física, que es parecido al problema de, pues cuando filtramos agua por café, cuando queremos hacer café, tenemos nuestro filtro, echamos el agua y pasa un tiempo en el cual el agua cruza todos los surcos y finalmente llega a otro extremo y pues percoló, es decir, el agua. Eso también es un problema en hidrodinámica, en dinámica de fluidos, cómo es que un fluido puede atravesar un montón de material poroso. Esto es justamente cuando se logra pasar, es una transición de fase, y esto ya se ha estudiado en física y es muy parecido a esto que sucede acá con las redes. Por lo cual, pues este tipo de gráficas, este tipo de modelos comenzó a cobrar no solo un interés en los matemáticos, sino también en los mecánicos estadísticos o en los físicos estadísticos, en los cuales pues su objetivo es justamente a partir de propiedades microscópicas de un sistema poder entender propiedades macroscópicas como la temperatura. A partir justamente de distribuciones de probabilidad es como se puede hacer. Entonces, en física la mecánica estadística de n partículas nos puede dar propiedades macroscópicas como la temperatura. Entonces, teníamos un objeto interesante que percolaba, que tenía una transición de fase y se quería ver si tenía propiedades macroscópicas y entonces también las gráficas se empezaron a estudiar a partir de la mecánica estadística y eventualmente llegaron a estudiarse por la gente que hace sistemas complejos, que es pues justamente un derivado, ¿no? Es el hijo pródigo, los sistemas complejos son el hijo pródigo de la mecánica estadística. ¿Qué es un sistema complejo? Bueno, aquí voy a terminar un poco con la teoría de gráficas, voy a hablar un poco de sistemas complejos y después voy a juntar ambas cosas, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué es un sistema complejo? Es un sistema de n agentes o n componentes que interactúan de manera muy simple, pero no lineal, y que al final generan o emergen propiedades globales, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto este tipo de parvadas que tienen un comportamiento pues muy peculiar, pero sin embargo las aves que están solamente en la parvada, pues sí siguen al de al lado o al de enfrente. No hay alguien que les mande, no hay un control central, todas las propiedades son autogeneradas por el propio sistema. Una sociedad, pues ni se diga, o un panal de abejas. Si ustedes escriben, se puede escribir una abeja a la perfección, ¿no? Bueno, no es tan fácil, pues pongamos que sí, pero eso no nos va a describir el comportamiento del panal, así como de una hormiga. Describir una hormiga no nos va a describir un hormiguero, etcétera. Es la interacción muy simple entre estos elementos y las propiedades emergentes lo que nos da un sistema complejo. Bueno, los sistemas complejos pues son justamente
por ejemplo, el cerebro es como el rey de los sistemas complejos, las neuronas solo disparan, ¿no? Prenden y apagan, sin embargo, a partir de ese comportamiento muy simple y de estar conectados, tienen comportamientos como que podamos estar comunicándonos en este instante, que podamos tener recuerdos, que podamos tener sueños, que podamos tener un lenguaje. Pero en sí las neuronas solo prenden y apagan a partir de cierta reacción química. Entonces, bueno, los sistemas complejos tienen muchísimos componentes que interactúan y todos estos componentes son diferentes unos de los otros. Algo trascendental en un sistema complejo es quién interactúa con quién y, pues, dado lo anterior, un modelo que se presta para modelar sistemas complejos es precisamente una red o un grafo, porque entonces cada agente del sistema lo podemos ver como un nodo y cada interacción que es simple lo podemos ver como una interacción con una arista. Entonces, por eso las redes les dieron muy bien, o el estudio de gráficas muy grandes se dieron muy bien para estudiar sistemas complejos, ¿no? Así, lo que vamos a hacer es justamente cada uno de estos elementos ponerlos como un nodo y su interacción como una arista. Bueno, en esta era, que es la era de la información, no solo podemos hacer teoremas o pensar teóricamente a partir de estos sistemas, sino podemos hacer ya experimentos, es decir, tenemos lo suficiente como para poder estudiar este sistema experimentalmente, dado que tenemos un montón de datos que vienen de la genómica, de la proteómica, de estudios sociales, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo puede traer un celular ahorita y eso genera un montón de información. Entonces podemos no solo pensar en modelar en sistemas complejos, sino podemos a partir de los datos construir sistemas complejos o ver si nuestro modelo está funcionando. Bueno, esto es entonces lo que da paso al estudio de redes complejas. Por ejemplo, uno de los más famosos es el que ya les comenté, el de la WWW, el de la World Wide Web, que es diferente a la Internet. La Internet es la red de computadoras conectadas físicamente por algún método físico entre ellas, y la web es la red en la cual cada nodo es una página y si hay un hipervínculo de una a la otra, una liga, entonces hay una conexión. Esta es una foto, es decir, una visualización generada con los datos de alrededor de 1998 de la Internet, donde ya la red tenía, de la web, donde ya la web tenía alrededor de cientos de miles de nodos y las conexiones, pues ni se diga, ¿no? Entonces, esta red se modifica todos los días aparecen nuevos sitios web, se caen otros, las conexiones entre ellos se quitan, se cortan, etc. Y sobre esta red, pues hay otras redes como el Facebook, el Twitter, etc. Entonces, como pueden ver, el estudio de las redes es hoy por hoy algo que se puede ver, no solo se puede pensar, sino se puede analizar vía los datos. Otro ejemplo son las redes de interacción de proteínas, en las cuales cada uno de estos puntitos es una proteína, y si esa proteína es sustrato de otra o bien interactúa o producto de otra proteína, entonces hay una interacción entre ellos. Entonces, esta es la interacción de proteínas de la levadura, Saccharomyces cerevisiae, que es el bichito que ayuda a hacer la cerveza, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápido con estos ejemplos para poderles hablar del ejemplo particular que yo les traigo. Esta es una red esta es una cadena trófica, pues cada nodo es una especie, y si una especie se come a otra, entonces hay una interacción, ¿no? Entonces se puede hacer esta red, pues, de muchos tamaños, ¿no? Y se ayuda para estudiar ecosistemas. Esta red la hizo una investigadora de la Universidad de Chicago que se llama Mercedes Pascual. Hay redes también de regulación o de transcripción. Aquí cada nodo es un gen, y si hay una interacción de transcripción, también podemos poner una arista. Entonces, ahorita voy a explicar más a partir de estas redes. Estas ya la vimos, es la de interacción de proteínas, que también hay para el gusano C. elegans. Y para el gusano C. elegans también, que es un gusanito muy chiquito, pero se tiene muy bien estudiado,
también se tiene su red de neuronas, en la cual cada nodo es una neurona del gusanito, del cerebro del gusanito, y hay una conexión, sí hay una conexión física, una dendrita que se conecta a otra. Esto literalmente es como estar viendo la foto de un cerebro, del cerebro de un gusanito, ¿no? Ver la foto de nuestro cerebro estaría como muy complicado. Hay redes también sociales, redes de interacción, de colaboración entre científicos. Estas son importantes, ¿no? Hoy por hoy, que también estamos en la era en la que publicar o que te citen es importante. Las redes de citas se vuelven un objeto de estudio muy interesante para muchos científicos. Y pues otra que seguramente ubican más, pues es una red de actores. Esta es algo que le llamamos una red bipartita, en la cual dos actores están conectados y han colaborado en una película juntos, ¿no? Por ejemplo, Edward Norton y Brad Pitt están conectados vía el Club de la Pelea, pero a su vez están conectados con otros actores. Bueno, esta es también una foto en internet. Aquí está coloreada por los países en los cuales son las páginas. Y bueno, con esto ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es un nodo importante y por qué? Entonces, ya no solo estamos viendo que hay nodos y que están conectados entre sí, sino que hay nodos que puede haber nodos más importantes que otros, porque estas redes que vimos no son gráficas completas y tampoco son gráficas de Erdős-Rényi. Entonces, ¿cuál es el nodo más importante de esta red? ¿Por qué? ¿Cómo fluye la información entre dos nodos? Esto es importante hoy por hoy justamente porque las redes son un objeto de estudio real, ¿no? Como el Facebook, como el Twitter, etc. Entonces, bueno, podemos fijarlos. La primera medida de centralidad muy evidente es el número de conexiones de un nodo. A lo mejor uno podría pensar que el nodo más importante de una red es el que tiene más conexiones. Y tal vez sí, pero si ustedes quitan tal vez un nodo con muchas conexiones, a lo mejor la red no le pasa nada. Eso se llama resiliencia en la red, ¿no? Entonces, es una medida de centralidad, sí te dice qué tan importante es un nodo, su número de conexiones, pero no es la única forma de saber qué tan importante es un nodo. Hay otros como el PageRank, que usa Google para buscar las páginas. El PageRank es una generalización del grado, en el cual no solo te fijas en cuántas conexiones tienes tú, sino cuántas conexiones tiene tu vecino. Y de hecho es una centralidad para redes dirigidas, en la cual si a ti te apuntan muchos nodos, entonces eres un nodo importante, en la medida que los nodos que te apuntan también sean importantes, y eso tiene que ver con que los apunten a ellos. Entonces, así es como mide Google. La lista de resultados que les pone al principio está con base en esa centralidad, en el PageRank, que justamente la propusieron y definieron los creadores de Google. Otra medida de centralidad de nodos, bueno, hay una medida promedio para esta red, que es justamente ya el número de conexiones promedio, que nos dice que es el promedio justamente de los nodos, de los grados de cada nodo, de las conexiones de cada nodo. Otra medida de centralidad es el coeficiente de agregación o el coeficiente de agrupación, que nos mide básicamente lo siguiente: para un nodo cualquiera, si tiene dos conexiones, qué tan probable es que las conexiones de esos dos nodos sean también una conexión entre sí, o viéndolo más como una red de amistades. Supongamos que yo soy el nodo B2 y tengo dos amigos, el vértice B3 y B4. ¿Cuál es la probabilidad de que ellos dos, B4 y B3, sean amigos, dado que son mis amigos? Por lo general es altamente probable, ¿no? De hecho, es de las formas que usa Facebook para sugerirles amigos, ¿no? Es decir, bueno, este y este son amigos y son amigos entre sí. ¿Por qué no deberían ser amigos también de este tercero, ¿no? Esa es una de las formas. En general, las redes reales que se encuentran en la naturaleza, o sea, y con eso me refiero a las redes sociales, el Facebook, todo esto, son redes que tienen un alto coeficiente de agrupación. Y hay obviamente un promedio para esta medida, que es el coeficiente de agrupación promedio. Y hay otra medida de centralidad, bueno, que esto ya es entre nodos, entre parejas de nodos, es de cuánto mide el camino más corto entre un par de nodos. Por ejemplo, entre este nodo I y nodo J hay muchos caminos,
pero solo uno de ellos es el más corto. Es decir, un camino, me refiero al número de brinquitos que estamos tomando entre cada uno de estos dos nodos, lo que se llama un camino o un path. Entonces, ¿cuál de estos es el camino más corto? Siempre en toda red hay un camino más corto. Evidentemente, pues entre uno de sus vecinos, el camino más corto, la longitud del camino más corto es 1, pero con otros nodos o con cualquier nodo de la red siempre hay un camino más corto. Entonces, podemos calcular cuál es el promedio de los caminos más cortos entre cualesquiera pares de nodos. Este, por cierto, es un problema no trivial y hay muchos algoritmos para resolverlo. No es fácil contar el número de caminos más cortos, no es como las centralidades anteriores. Pero bueno, algo interesante es que en general en las redes que se tienen medidas, el camino más corto entre dos nodos es más o menos el logaritmo del número de nodos. Por ejemplo, en una red de 1 millón de personas, más o menos, ¿cuánto es el camino entre dos nodos, entre dos personas? Por ejemplo, ¿cuántas conexiones hay entre ustedes, un estudiante de la Facultad de Ciencias, y un taxista en el Cairo? ¿Cuántas personas creen que pasen entre ustedes dos? Es decir, yo puedo conocer a alguien que está en Ámsterdam y esta persona que está en Ámsterdam es de la India y ese a lo mejor, ese camino en general no pasa de 6 nodos o de 8 nodos, es un camino corto, no pasa más y se ha comprobado, se ha medido y de hecho eso da nombre al efecto este de el sexto grado, ¿no? Que hay 6 grados de separación entre cualesquiera dos personas. Bueno, esta es una tabla con medidas de centralidad de un montón de redes, de actores, de empresas, de la red, etcétera. Y aquí están más o menos su número de nodos, su número de aristas, su número de aristas, bueno, de conexiones promedio, su camino más corto, etcétera. Entonces, como pueden ver, esto es más o menos un artículo del año 2000 o 1990 y cacho. Se tienen muy medidas estas redes. Aquí está su K promedio, su número de nodos, su coeficiente de agrupación. Entonces, se tienen muy bien medidos. Pero básicamente, además de las medidas de centralidad, lo que caracteriza una red es su distribución de conexiones. Así como la que vimos al principio de Renji, que era una poissoniana, hay diferentes distribuciones de probabilidad para diferentes tipos de redes. Entonces las voy a mencionar rápidamente, ¿no? Ya vimos esto que para redes aleatorias es más o menos esta. Sin embargo, las redes reales que se han medido cumplen estas 3 cosas. 1, tienen un camino más corto, una distancia corta promedio pequeña, lo que llaman el efecto de mundo pequeño, tienen un coeficiente de agregación alto y tienen una distribución no de este tipo, sino lo que le llaman una ley de libre escala, una ley de potencias. Ese tipo de redes son lo que le llamamos redes complejas y muchas de las redes medidas son de ese estilo. ¿Ok? Entonces, bueno, modelar esta red es interesante. Evidentemente el modelo de Ross-Rengi no cumple con esto porque aquí la distribución no es de libre escala y aunque la L es pequeña, el coeficiente de agrupación no es alto. Entonces, ha habido otros intentos para modelar. Uno de los más importantes es el de Steven Strogatz y Duncan Watts, que publicaron un modelo en 2001 para generar redes de mundo pequeño en este artículo en 1998, en el cual ellos agarran una red regular, uno de estos que llamamos lattice, y con una cierta probabilidad ellos toman un nodo y lo reconectan con otro. Entonces recorren toda la red y tiran su volado y si sale águila, entonces reconectan con cualquier otro nodo. Si la P es alta, esta red se vuelve una red aleatoria como las de Ross-Rengi y justamente cuando la probabilidad es pequeña, sigue siendo una red regular. Entonces hay una transición entre esto y esto, entre el régimen aleatorio y el régimen regular, que es justamente en las que viven las redes de mundo pequeño. Estas redes tienen una distancia promedio entre dos nodos corta y además conservan un coeficiente de agregación, bueno, de agrupamiento grande. Sin embargo, la distribución de conexiones no es una power law, es una distribución o que se asemeja pues más bien a una gaussiana o una poissoniana.
Esto es lo que les decía, ¿no? Hay otro modelo de Albert Laszlo Barabasi y Reka Albert, el cual, justo bajo la misma idea de Erdős y Renyi, quiere modelar cómo se conectan los nodos, pero en este caso no elige una probabilidad al azar. La probabilidad de que un nodo se conecte a otro es proporcional al número de conexiones que tiene ese nodo. Y eso es una gran idea porque las cosas ocurren así. Ustedes son más jóvenes, pero seguramente ustedes ven YouTube y seguramente hay un canal de YouTube al que siguen o varios. ¿Cuál es la forma, en principio, que ustedes siguen un canal? Si tiene pocas conexiones, ¿lo seguirían o no? Si tiene muchos seguidores. A lo mejor sí porque les gusta, pero en general lo que pasa es que un canal de YouTube que tiene muchos seguidores tiende a tener más seguidores por el simple hecho de tener muchos seguidores, ¿no? Entonces, este tipo de efecto Barabasi lo rescató aquí y entonces, en vez de conectar al azar cualquier pareja de nodos, los conecta vía una probabilidad ponderada con el número de conexiones. Es decir, si un nodo tiene más conexiones, entonces tiene más probabilidad a ser conectado. Y esto da paso a estas redes de libre escala que tienen una distribución de estas de Power Law. Entonces, ya estaba casi todo el mundo muy feliz, pero resulta que esta red no tiene el coeficiente de agrupación alto. A pesar de ser un buen modelo para describir muchas redes, no tiene el coeficiente de agrupación alto. Entonces, aún hoy por hoy, no hay un modelo matemático que genere las redes que podemos medir a partir de los datos. Y eso es algo interesante, ¿no? Para esta época, para el año 2000, esto ya era un tema de físicos, esto ya es un artículo de mecánica estadística de las redes complejas. Y no solo le habían entrado los físicos, ¿no? Le habían entrado los computólogos, le habían entrado los biólogos, le habían entrado los matemáticos, y ya justamente esta ciencia no era la teoría de gráficas, ya era una ciencia multidisciplinaria en la cual muchos físicos empezaron a hacer como modelos, pero había muchas aplicaciones de los biólogos, algoritmos de los computólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ahora se le conoce como lo llamada ciencia de redes. Y bueno, les recomiendo esto. Hay otra forma, este es lo último que voy a decir, para nada más ponerles ahí un poco de lo que yo trabajo. Estas redes suelen tener grupos de nodos conectados dentro de la misma red y es todo un problema encontrar estos módulos en esas redes. Hay muchísimos algoritmos, etc. Entonces, esto se llama modularidad en redes y básicamente se trata de encontrar grupos de nodos que están más interconectados entre sí que con otros. Bueno, también hay modelos de redes multicapa en la cual aquí hay una red, pero puede estar conectada en otra capa con otro. Por ejemplo, esto puede ser el Twitter, esto puede ser el Facebook y esto puede ser una red social real de amigos. Y toda esta teoría ha estado como muy en boga, ¿no? Por último, les voy a contar un poco de lo que yo hago, que son redes de regulación genética en cáncer. Supongamos que tenemos un gen, este produce una proteína que puede tapar el lugar donde otro gen viene y se transcribe y produce otra proteína, la cual puede tapar este gen a su vez. Este proceso se conoce como transcripción genética y ocurre en todas las células y es un proceso autorregulado, el cual hace que las células de su piel sean diferentes a las células de sus huesos. Aunque tiene el mismo ADN, este proceso o programa regulatorio es diferente para cada uno. Entonces, nosotros lo que tratamos de modelar es ese proceso con redes, con gráficas, a través de tener experimentos de cáncer de mama, ¿no? Y el objetivo es descubrir si una célula cancerosa o cuál es la diferencia entre una célula cancerosa, entre el programa regulatorio de una célula cancerosa y una célula normal. Entonces, para eso tenemos estos experimentos de cáncer de mama y no les voy a hablar mucho de cáncer, pero es importante saber que hay 4 tipos de cáncer identificados por los médicos, por los bioquímicos, que son el luminal A, el luminal B, el HER2 y el basal. Es importante porque para el tipo basal y el tipo HER2 no hay medicamentos, ¿no? Cuando a alguien le da cáncer de mama basal o HER2, lo que le hacen es quimioterapia. Y sobre todo este cáncer basal es muy agresivo, entonces es importante descubrir
o ver cómo le hacemos para descubrir medicamentos para este tipo de cánceres, que son para el luminal A y luminal B. Pues bueno, hay medicamentos que tienen que ver con el receptor de estrógeno, pero para los basales y HER2 no lo hay. Entonces es interesante este estudio. Nosotros hicimos un estudio basado en estos, construimos redes a partir de estos datos de cáncer y construimos redes para cada una red transcripcional para cada uno de los tipos de cáncer. Y lo interesante es que así como histológicamente o bioquímicamente los tipos de cáncer son diferentes, las redes de cáncer que tenemos para cada uno de los subtipos tienen una topología diferente. Es decir, tienen una distribución de conexiones similar, pero tienen un coeficiente de agrupación diferente, una L diferente, y en general tienen grupos diferentes. Más aún, tienen módulos en sí. Entonces, construimos las redes de los diferentes tipos que están aquí, después calculamos o buscamos módulos, que son grupos de nodos más conectados entre sí en esas redes, y después vimos si esos módulos o esos grupos de genes colaboraban juntos en algún proceso biológico, es decir, que están asociados a una función biológica, y eso básicamente pues, nos salió que sí, ¿no? Hay diferentes tipos de procesos biológicos que tienen que ver con la transcripción asociados a la red de cada subtipo de cáncer. No solo eso, sino también buscamos módulos dentro de los submódulos, y esta es lo último que estamos haciendo, que esta es la red asociada al subtipo de cáncer de mama HER2, que es de estos que les digo que es muy agresivo. Esta es cómo se ven los genes que están prendidos y apagados. Los que están en azul quiere decir que están muy subexpresados, es decir, que son genes que están reprimidos. Los que están en rojo son genes que están muy prendidos, y coincide mucho con su estructura modular. Estos ya son grupos de nodos muy conectados entre sí, y a su vez hay grupos de nodos dentro de los grupos de nodos conectados entre sí, dando una estructura jerárquica en la red que nos ayuda a estudiar más o menos el cáncer. Obviamente esto se estudia con muchas herramientas computacionales, con muchas mates, etc. Entonces, dado que el coloquio es para que se acerquen a estudiar materias, yo les sugiero que si quieren hacer este tipo de cosas, no necesariamente, tienen que estudiar biología, pero sí estudiar teoría de gráficas o teoría de redes y aprender a programar, sobre todo con estos lenguajes que son hoy por hoy los que están llevando el mercado. Bueno, hay uno más que se llama Julia, que es el que está emergiendo. Y pues bueno, quiero acabar con esto, ¿no? A veces yo me siento así en los seminarios, porque cuando expongo esto a los biólogos se quedan así, y cuando expongo la biología a los matemáticos y físicos también, ¿no? Entonces, en general esto va a acabar siendo una sola ciencia, pero pues les agradezco mucho. Muchas gracias. No sé si tengan una pregunta rápida. Le damos las gracias a Sergio. Tuvimos unas dificultades al inicio, entonces una pregunta breve porque pues, vamos algo atrasados. Si alguien quiere preguntarle a Sergio. Sí. Una pregunta sencilla. ¿Qué tanto se necesita topología para hacer todo esto? Porque vi que lo mencionó bastante. Ok. Bueno, topología matemática estricta, no tanta. Le damos topología a las diferentes distribuciones de conexiones de la red. O sea, es que no hay cómo llamarle de otra forma, ¿no? Es topología a la forma de las conexiones de la red. A decir que tiene una distribución de conexiones de Gauss, gaussiana, o un power law, eso nos referimos a la topología, a cuántos grupos de nodos. O sea, no es como la topología que se lleva aquí en la facultad, que es topología de objetos, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias entonces. Bueno, le damos las gracias de nuevo.